Salmo 34. Alabamos al Señor Jesucristo. Habemos pocos, pero quiero decirle algo importante: no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Ahora, también mis hermanos, bueno, si estuviéramos aquí, estuviera yo y uno nada más, pues para nosotros es la palabra, ¿no? Es para todo aquel que la recibe, para todo aquel que acepta la palabra del Señor. Y bueno, pues Dios nos ayuda, hermanos, para los que estamos aquí, poder recibirla. Amén. Capítulo 34, versículo 8. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sí lo tenemos, hermanos? 34, 8. En el nombre del Señor Jesús dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confiare en Él o que confía en Él. Bueno, hermano, mire, hay momentos en nuestra vida, hermanos, que nosotros hemos gustado o probado cosas, hasta, vamos a decir de esta manera, en la comida literal. ¿Cuántos de nosotros hemos comido, por la gracia de Dios? ¿Sí hemos comido, hermanos? Diferentes comidas, y hay algunas que nos gustan y otras que no nos gustan. Alabamos al Señor Jesús. Pero ¿hasta cuándo se da cuenta usted si le gusta o no le gustan las cosas? Hasta que prueba, hermano. Ahora, dice, hay momentos, hermano, que también tenemos que considerar. Hay cosas que nosotros probamos y no nos gustan, pero muchas veces, hermano, no las tenemos que comer. ¿Sí o no? Mire, hermano, todavía no hemos llegado nosotros, por la misericordia de Dios, a un hambre, una hambruna. En este mundo nos ha tocado, y eso lo Dios sabe más adelante. Pero, hermanos, cuando falta que comer, es terrible, hermanos. Bueno, hay testimonio del pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Cuando las piadosas, ¿qué se comieron, hermano? A sus hijos, hermano. A sus hijos, o sea, el hambre es terrible, hermanos. También se oye de un testimonio, de verdad, de cuando aquel avión cayó. ¿Se acuerda dónde cayó? En una montaña de los Andes, ¿o qué se llama? ¿Sí? Y también hay quien quedó vivo y dio testimonio que se comieron la carne de ellos, hermano, los que murieron. O sea que el hambre es tremenda, ¿verdad que sí, hermanos? Y hay cosas que por gracia del Señor tenemos nosotros ahora en este tiempo, y podemos escoger entre alimentos, ¿verdad que sí? También es válido, hermanos. Pero hay momentos en que tenemos que considerar que lo que se ponga delante de nosotros, hermano, lo tenemos que comer siempre y cuando sea bueno aquello, hermano. ¿Sí me explico? Porque hay cosas, hermano, que no debemos comerlas tampoco. ¿Sí me explico, hermanos? Hay cosas que son sacrificadas por ahí, cosas que no convienen, y uno puede participar ahí también con ellos, hermano, y eso, pues no. Ahora, pues también está la cerveza, está el alcohol, hermano, y pues tampoco eso, ¿verdad? Que no tenemos que participar de eso. Si nosotros oramos por los alimentos, bueno, aunque alguien le dé algo y por la gracia de Dios tiene la oración y oramos por los alimentos, pero no participó allá, usted solamente está comiendo lo que por gracia de Dios le llegó a su mesa, y eso es bendición, ¿cierto, hermanos? Entonces hay cosas, como le digo, que quizá en su momento no nos van a gustar, pero
las tenemos que comer. Y gustar que es bueno el Señor, hermano, está lleno de cosas este versículo, cosas muy buenas, por cierto, porque gustar y ver que es bueno el Señor. Todas las cosas, hermano, que el Señor nos hable, todas las cosas que el Señor nos dé, es por bendición y porque Él es bueno. Nos guste o no. Amén, hermanos. Porque como estamos comentando, hermano, hay cosas que no nos gustan. Recuerdo, hermano, cuando yo iniciaba el camino del Señor, yo tenía muchas cosas, hermano. Quizá todavía tengo, y Dios siga tratando mi vida y ayudándome para cumplir su palabra, hermano. Porque yo quiero irme con el Señor, hermano. No quisiera perderme por una locura. Y hay locuras, hermano, que nos llevan a la perdición. Entonces, en tiempo pasado, sí, había cosas, hermano, que nos gustaban mucho, hermano. Nos gustaba ir a los bailes, nos gustaba el alcohol, nos gustaban a unos las drogas, nos gustaban a otros las mujeres ajenas, hermano. A otros nos gustaban, ¿verdad?, diferentes cosas, pero que es pecado, hermano. Ay, cuando el Señor nos empezó a hablar, que teníamos que dejar el alcohol, por ejemplo, a mí, que era el hábito, de los hábitos más tremendos que yo tenía. No me gustaba, la verdad, que me dijera la Biblia que tenía que dejar el alcohol. Yo le busqué a la Biblia a ver un versículo donde diga que cuando menos un vaso de vino me tome, porque eso es lo que me gustaba. Y el Señor me decía: no estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne. Entonces, cuando el Señor me dice, o sea, como diciendo, Señor, ni siquiera estés, no, pues no me gustaba, hermanos. Y otras cosas más, y así como aquel que le gustan las mujeres, hermano, y que se la vive engañando y trastornando a mujeres por ahí, desubicándolas y llevándolas al pecado o adulterando con ellas, hermano, y que diga que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, y no le gusta, porque le va a quitar su gusto, hermano, en lo que está su gusto. No en lo que debemos gustar, que es el Señor. Y como le digo, gustar y ver, hermano. Gusten, prueben, saboreen de Dios, hermano. Y ustedes van a ver que en verdad Dios es bueno. Y dichoso el hombre que confía en Él. Y como le digo, cosas que nos han gustado o que no son de Dios, hay que irlas quitando en el nombre de Jesucristo, porque si nosotros somos de Dios, si no queremos, hermano, quitarlas, Él va a venir y no las va a quitar, porque no quiere que se pierdan ni que me pierdan. Hay tantas cosas, hermano, que sí, en verdad, hermanos, necesitamos irlas quitando y que nos gustan ahora en este tiempo. Usted considere qué es lo que le gusta en este tiempo y en qué perdemos más tiempo, si en las cosas que deberían gustarnos más, que es Dios, otras cosas que no son Dios y que nos gustan mucho y que digo, no, y dependo mucho de ellas o de estas cosas, ¿no?, y que me gustan. Oye, a los niños, por cierto, hermano, los niños en el celular se pasan horas porque les gusta estar ahí en el celular. Bueno, ya depende de los grandes y nosotros también consideramos si nos gusta o no nos gusta el celular. Y también en qué perdemos el tiempo y también quizás si nos dicen deja ese celular, a lo mejor nos molestemos porque nos gusta estar ahí. ¿Y cuántas cosas más? ¿A quién le gusta la televisión, hermano? Y dicen, quita esa televisión. No, déjamela, porque si a mí me gusta. El internet y cuántas cosas, hermano, podemos mirar en este mundo que nos gustan, ¿verdad? Y que Dios quiere que las quitemos. Y eso si no nos gusta que nos hable el Señor, ¿verdad que no? A unos, a otros quizás digan, amén, Señor. Porque nos guste o no nos guste, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Porque hubo muchas cosas, hermano, sucesos por quien no recibió la palabra de Dios, que prefirió hacer eso y se perdió. Nosotros esperemos en el Señor que gustemos que es bueno, Señor. Deleitémonos en la palabra, deleitémonos en las cosas que el Señor nos ha dado,
y que el Señor Jesucristo, mi Dios Todopoderoso, sea glorificado. Amén, hermanos. Todos, hermanos, mire, por eso yo le dije en ese momento, dije, todos tenemos quizá cosas, hermano. Estamos en esta condición humana. Pero por eso el Señor quiere enseñarnos a que nosotros, hermano, vayamos quitando esos gustos que no son agradables a Dios y que gustemos la palabra de Dios. Que gustemos al Señor. Que nos deleitemos en Él. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, en el Salmo 78 hay una escritura bendiciendo al Señor Jesucristo. El tema, hermano, vamos a ponerle un nombre. Nos guste o no, el Señor cumplirá su palabra. Sí, hermanos, aunque no nos guste, hermano, Él va a cumplir su palabra. Nos guste o no, el Señor cumplirá su palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Capítulo 78 de los Salmos, en el versículo 18. Dice lo que pasó con el pueblo de Israel. Versículo 18, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Aún a una comida literal, hermano, ellos no estaban conformes. Usted sabe, mire, vamos a leer ahí en el libro de Números, capítulo 11. Ya lo ha leído, pero sabe que como humanos nosotros a veces se nos van olvidando a veces las cosas, hermano. ¿Sí nos ha pasado? Y es necesario que el Señor nos las recuerde, ¿verdad que sí? Porque es importante, hermano, para que nosotros sigamos considerando y quizá se nos olvide algo importante que después lo hagamos y pensemos que no estamos haciendo mal. Y Dios nos ayude a todos. Capítulo 11, bendecimos a Cristo, versículo 4 en adelante, hermanos. Aquí dice en esta versión, en la primera parte, el vulgo. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Ellos tuvieron un vivo deseo y volvieron, esa parte, hermano, y volvieron es como, hermanos, se acuerdan de las cosas de antes y en su corazón, hermanos, sienten aquello. Vamos a decir, me acuerdo cuando yo me comía aquel caldo de pescado, ¿no? Porque ellos hablan del pescado ahí y hasta suspiran. Ay, ahora mira nada más cómo. No, en otras circunstancias alguien puede decir, no, es que me acuerdo cuando yo andaba allá y me gustaba mucho y ahora mira nada más. Y luego a veces alguien te ve, hermano, nos ve y nos dice, mira nada más cómo te encuentras. Antes tan feliz que eras, ahora estás amargado. Y luego ya como que no entiende uno y se la cree, sí, es cierto. Paz de Cristo, hermanos, gustar y ver que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confiara en Él. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alguien cuando se deleita en esto, hermano, cuando gusta que el Señor es bueno, hermano, qué bendición, en verdad, hermanos. Porque lo lleva en el corazón, lo lleva en el alma, y aquellas cosas de las cuales gustó, probó y que vivía en ellas o le gustaron, hermano, esas, hermano, de las cuales cosas os avergonzáis. Me da vergüenza eso. Porque ahora me gozo y me deleito en mi Cristo, porque va a ser bueno. Mi gusto es el Señor. Ahora mi gusto es la palabra. Ahora mi gusto es cantarle a Cristo, como ahorita que estábamos cantando. Qué bonito, hermano. Es una bendición. Mira, a veces uno viene así
pues a lo mejor cansado, fatigado de ciertas cosas como cuerpo físico, a veces que así pasa, hermano, y de pronto la alabanza y gloria a Dios empieza un ánimo tremendo, hermano. Gústalo, saborealo, porque ahí debemos tener nuestro gusto nosotros. Me gustan las alabanzas, gloria a Dios, me gusta la predicación, diga lo que me diga el Señor, me gusta, porque eso es bueno, hermano. Alabamos al Señor Jesucristo. Estos hombres, hermanos, dicen que tuvieron un vivo deseo y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, hermanos, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Fíjese, hermano, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado. Yo le dije caldo, porque a mí me gusta mucho el caldo de pescado. Pero el pescado se puede preparar en diferentes maneras, ¿sabe usted? Pero sí me gusta el pescado. Pero, hermano, como en esta parte, hermano, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, dice, de balde, hermano, cómo estaban siendo atormentados allá, hermano, como esclavos, hermano. Pero ellos se acordaban de eso. ¿Cómo dice enseguida ahí cuando dice, comíamos en Egipto de balde, hermano? ¿Cómo dice? En los pepinos y de los melones, de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Mire hasta dónde a veces lleva uno, hermano, su mente. Y dice, fíjese el 6, y ahora nuestra alma se seca. ¿Cómo es eso, hermano? Que nada sino maná ven nuestros ojos. Y fíjese lo que dice el 7, y el maná, o el pan que descendió del cielo en aquel entonces, hermano, porque usted sabe que el pan vivo que descendió del cielo es Cristo. Pero en aquel tiempo sí, literalmente, hermano, descendía un pan ahí, hermano, que era como semilla de culantro y su color como color de lilio. Y lo dice el 8, que se derramaba el pueblo y recogían y molían en molinos y majaban en morteros y lo cocían en caldera y hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo, hermano. Era algo especial que Dios les daba a su pueblo, pero porque su gusto estaba en otras cosas, hermano, no sabían, hermano, gustar lo bueno que es Dios, porque Dios es bueno, hermano. Su palabra, hermano, es tan excelente que nos ha dado. Dios bendiga a Israel. Y Dios bendiga a cada uno de nosotros también, para que podamos gustar que es bueno el Señor, gustar su palabra, deleitarnos en ella. Y lo que nos habla el Señor, hermano, en nuestras vidas es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Nos debe gustar. Tener el gusto en estas cosas. Alabamos al Señor Jesús. Isaías capítulo 4, hay una escritura que también nos va a dejar enseñanza con la ayuda del Señor. Tener esta bendición, hermano, en nuestras vidas con bien. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Le comento que todos hemos batallado, hermano, con esta condición humana. Todos hemos batallado cuando el Señor nos ha hablado en nuestras vidas. No nos gusta muchas veces, pero debe gustarnos, gustar y ver que es bueno el Señor, que por lo mismo que es bueno, Él nos habla, hermanos. Capítulo 4, versículo 1. Amén, hermano. Y echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. Ahí me detengo un poquito. El Señor siempre, hermano, tiene algo que darnos a nosotros. En este caso, estas 7 mujeres, que podremos decir, poner el ejemplo como 7 iglesias, hermano. Estas mujeres, hermano, o estas iglesias pedían un pan
a su gusto, ¿no? O sea, esto es lo que me agrada a mí, esto es lo que me gusta a mí, con este pan me quedo. Así como el pueblo de Israel, esto es hablando literalmente, preferirá la carne. Queremos carne porque a ellos les gustaba la carne. En esta parte, hermano, espiritualmente hablando también, nosotros a veces se nos habla palabra del Señor y hay iglesias, hermano, que se les comparte palabra de Dios, que es el pan, que es Cristo, y que empieza, hermano, a hablarnos la palabra, y muchas veces, hermano, cuando esta palabra o este pan se nos comparte, hay momentos en que no, esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No nos gusta esto, esto sí me gusta. Por ejemplo, y mayormente si ahorita como en este tiempo, hermano, que predican mucho la prosperidad, tú vas a tener riquezas y que tú vas a tener abundancia, y no, pues me gusta la idea. Pero cuando la palabra o el pan del cielo, el pan vivo, Jesucristo, nos habla y nos dice que tenemos que dejar ciertas cosas que nos gustan a nosotros, eso sí no nos gusta que el Señor nos lo diga. Y estas iglesias, hermano, o estas mujeres, en esa parte, hermano, nosotros comeremos nuestro pan, lo que nos gusta a nosotros. No nos des de ese pan, no, de ese no quiero, ese no me gusta, sino del que a mí me gusta. Y lo dice enseguida, y nos vestiremos de nuestras ropas. También a veces, hermano, la palabra de Dios habla de la vestimenta santa, habla de nuestras vidas, y eso lo habla el Señor, no yo. Y no nos gusta, no nos gusta. También hay quien dice, las iglesias, diferentes iglesias, déjame vestir como yo quiero, a mi gusto. ¿Y cuántas cosas hay en el mundo, hermano, que podemos decir, es que sí me gusta, esa falda sí me gusta, esa no, esta blusa sí, quizás botada, no sé, diferente gusto. Y buscamos, o el pantalón, no sé, hermanos, tantas cosas que nos pueden gustar, pero que al final podemos entender que es nuestro gusto y no el gusto de Dios, hermanos. Y no nos gusta que nos digan, hermano, pero buscar y pedir, bueno, Señor, es por tu bien, para que un día estés con Él ahí en el cielo, para que un día estés reinando con Él, para que un día tengas la vida eterna, la salvación de tu alma. Eso es lo que Dios quiere darte. Búscalo, saborealo, porque hay muchos que no quieren, hermano. Aquí estamos poniendo este ejemplo porque así hay muchas iglesias, hermano, que solamente hablan de prosperidad, como le digo, y que es más, mire, le voy a comentar algo, hay pastores, Dios los bendiga y obra sus corazones y se arrepientan también. Hermano, te voy a dar la parte para que prediques. Nada más no me les vayas a hablar de esto, por favor, porque luego me los corres. Paz de Cristo, hermanos. Es que no es lo que yo quiera, ¿sí me explico, hermano? Es lo que Dios va a hablarnos. ¿Y por qué nos va a hablar? Porque sabe el Señor que hay cosas que tenemos que quitarlas o remediarlas o ponernos a cuentas, hermano. ¿Para qué? Para empezar con Él. Póngase a pensar, alguien que enseña así, hermano, y no les dice lo que tenemos que hacer, hermano, les da una comida a su gusto, una predicación a su gusto. Pues las iglesias, hermano, en Estados Unidos están a reventar algunas así, hermano, porque todos viven nada más con lo que les gusta. Pero si hablamos de las cosas que le gustan al Señor, ya dicen, esas yo no las quiero, un pan a su gusto. No, hermano. Por eso le digo que nos guste o no, el Señor cumplirá su palabra. Se va a cumplir en usted para salvación, o se va a cumplir en usted y en mí, también puede ser para condenación, porque no nos gustó. Dios nos ayude, en verdad Dios nos ayude. Dice, y nos vestiremos de nuestra ropa. Así lo dice, solamente si ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro propio, quita nuestra vergüenza, solamente permítenos invocar tu nombre, Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo, y gloria a Dios, y bendito sea el Señor Jesús, pero, hermano, poner a su gusto.
Mire, he visto, hermano, y eso desafortunadamente lo digo, es para tristeza, hermano, de personas que han creído el Evangelio y se han apartado, hermano, y ahora ya desafortunadamente en otras doctrinas comiendo pan a su gusto y dicen, es que Dios me amó. Paz de Cristo, hermanos. Gustar y ver que es bueno el Señor en su palabra, en sus mandamientos, en las cosas que Él quiere que nosotros hagamos para la gloria de su nombre. Saborea esto, que en sus como dijo uno de los que escribió los salmos, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay que deleitarnos en sus mandamientos, hermano. Alabamos a Cristo. Y así, hermano, hay cosas, como le digo, que suceden, hermano, pasan en diferentes congregaciones y en diferentes hombres, hermano, que no han recibido la palabra del Señor. Voy a poner unos ejemplos. Miren, vamos a ir ahí al Evangelio según Marcos, hermano, gloria a Dios, capítulo 6. Mira, ahí está un ejemplo. Un ejemplo, hermanos. A veces uno como humano, hermano, piensa que el que nos está hablando es el hermano, aunque literalmente sí. Pero dijo una vez el Señor que ellos no se preocuparan por lo que debían hablar, sino que el Espíritu Santo que moraba en ellos les daría palabra o qué hablar en ese momento. Entonces nosotros no debemos hablar de nosotros mismos, sino el Santo Espíritu de Dios que sabe nuestra necesidad. Y a veces, hermano, hubo quien lo resistió. Resistirlo es no quiero, no me gusta lo que me hablan. Hicieron cosas tremendas, hermano. Ahorita vamos a leer uno de esos casos, y en este caso, mire, capítulo 6, alabamos al Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo, gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, 14, del 14 en adelante, amén. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el que bautizaba ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes o poderes obran en él. Otros decían: Elías es, y otros decían: Profeta es, o alguno de los profetas. 16. Y oyéndolo Herodes dijo: Este es Juan el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Cuál fue la causa que estaba Juan en la cárcel, hermanos? Por Herodías, la esposa de Felipe, porque Herodías adulteraba, hermanos, con Herodes. Y miren, dice el 18, porque Juan decía a Herodes, ¿qué le decía Juan a Herodes, hermano? Fíjese, hermano, a veces la palabra de Dios, cuando se nos envía a nosotros por las cosas que uno está haciendo, hermano, deberíamos nosotros decir: gloria al Señor Jesucristo, arrepentidos, hermano, venirle al Señor. ¿Sabes qué? Perdóname, Señor. Es que un siervo de Dios me está hablando a mi vida que no te es lícito hacer esto. Aunque te guste, sí, aunque nos guste, no te es lícito. Y a este hombre, hermano, pues Juan el Bautista, hermano, va y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fíjese qué pecado tan tremendo había ahí, hermanos. ¿O no era un pecado terrible, hermanos? Ahora dice el 19: mas Herodías, ¿qué hacía Herodías? Le acechaba. ¿Y qué pasaba, hermanos? Deseaba matarle y no podía. Fíjese hasta dónde lleva, hermano,
alguien que no quiere someterse a Dios y que le gustan otras cosas. No, ¿cómo voy a dejar a Herodes si me gusta? O lo mismo él decir, no, si me gusta mucho Herodías, aunque sea mujer de mi hermano. Y es lo que le gusta al hombre, es lo que le gusta a la mujer, hermano, pero no es lo que le gusta a Dios. Alabamos a Cristo. Y es que lo más importante es lo que le guste a Dios o lo que nos guste a nosotros, hermano. Lo que le agrada a Dios, hermano, es lo que conviene que nosotros tengamos en nuestra vida. Y cuando el Señor nos habla, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir la palabra del Señor, hermano. Si queremos ser salvos, si queremos ser salvos, hermano. Y dice el 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndolo hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzando y agradando a Herodes, mujer que entró a danzar, y este hombre que tenía mucha maldad en su corazón, hermano, pues ahí sucedió algo, ¿verdad? Y los estaban en él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quisieres que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que pidieres te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ya dijo, aquí aprovecho. Y ella dijo, la cabeza de Juan Bautista. Nada más porque les dijo, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Y él las echaba, ¿cómo lo mataré? ¿Cómo lo quitaré? Y así. No, es que este no me dice, siempre me habla, siempre me dice lo que no me gusta. No me gusta eso. Así como digo, miren, me acordé de esta escritura, no la traía anotada, pero miramos ahí al primer libro de Reyes, capítulo 22. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Me acordé de lo que dijo este hombre acá, hermano, en una ocasión. Siempre el hombre, hermano, Dios nos ayude, porque nosotros somos de Cristo, hermano, y es diferente el tema con nosotros, hermano. Nosotros debemos que gustar del Señor, gustar su palabra, gustar sus mandamientos, deleitarnos en Él, hermano, porque nosotros no podemos decir, nos guste o no nos guste. Mejor que nos guste, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Pero si en algo llegar algo así, pues Dios nos ayude también para entender que es por nuestro bien. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aquí en el capítulo 22 del primer libro de Reyes, versículo 7 es cuando acá invita a Josafat a la guerra, pero no vamos a leer todo, llevaría mucho tiempo. Dice el 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? Ahí buscaban a un profeta de quién, hermanos. Del Señor, hermano. ¿Tiene que ser del Señor entonces el profeta? Sí, para que funcione, porque si no, hermano, se le va a dar un pan a su gusto, hermano. Y dice el 8, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, Miqueas, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Cómo? ¿Qué le aborrecía, hermanos? ¿Por qué le aborrecía? Fíjese, hermano. Él dice, no, es que no me dices nunca que me va a ir bien, siempre me dices que me va a ir mal. Bueno, pues, ¿cómo no, hermano? Si él hacía lo malo, hermano. Y a veces podemos buscar así a alguien, hermano, que nos diga, no, tú estás bien, no te preocupes. Alguien por ahí que ha adulterado, hermano, y que dice, no, tú te puedes hasta divorciar y casar otra vez. Paz de Cristo, hermano. Sí me puedo, sí, tú divórciate ya, si no pudieron hacer vida, divórciate y cásate con otras que sean el Señor. Paz de Cristo, hermano. No. Queremos a veces, hermano, que se nos dé por nuestro lado a lo que nos gusta, y lo que le gusta a Dios no
nos gusta a nosotros. Y eso es lo que debe uno poner en su corazón, lo que le agrade a Dios, lo que le guste al Señor, para que nosotros, hermano, estemos conformes y contentos y no digamos, no, yo le aborrezco. Paz de Cristo, imagínense nosotros, hermano, decir, no, ese hermano mejor ya no lo quiero oír porque lo siempre me dice a mí que es paz de Cristo, hermanos, que es el profeta del Señor, al que el Señor envía para que nos hable nuestras vidas y que nos redarguya el corazón y así poder entender y comprender por nuestro bien. Y aquí hay más que leer, pero creo que sí entendimos ahí, ¿verdad, hermanos? Y allá vaya el libro de los Hechos, alabamos al Señor Jesucristo. Otro caso también, hermano. Qué bendita palabra tan hermosa, hermano. Y cuando el Señor toca nuestros corazones, hermano, se mueve algo muy especial. Mucho, muy especial, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 7. ¿Sabe que Esteban, hermano, en una ocasión estuvo predicándole al pueblo de Israel? Sí ha leído esta parte, hermano. Creo que muchas veces. Pues vamos a leer una vez más aquí, miren. En el versículo del versículo 51, cuando el siervo de Dios, hermano, está lleno del Espíritu Santo, empieza a decirle todo esto, hermanos, al pueblo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es resistir ahí? O sea, que no, hermano, no se entregaban, no les gustaba, hermano, lo que se les hablaba o lo que se les decía. Bendito el nombre de Jesucristo. Porque ellos habían hecho muchas cosas, hermano. Cuando el Señor les decía que ellos eran la descendencia de aquellos que habían matado a los profetas, hermano. Y dice el 52%: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Fíjese, hermano. Empieza a hablarles este varón ¿pero por qué, hermano? Por el Espíritu Santo. Es que ustedes son esto, es que ustedes han hecho esto otro. ¿Y cómo les caería esto, hermano? Cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, hermano, ¿qué deberíamos hacer ahí nosotros, hermano? Mejor caer de rodillas, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque pues, sí tenemos faltas y hemos hecho cosas, hermano. Pero estos hombres, hermano, cuando se les decía esto, dice el 53, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Se te habló, se te compartió y no has hecho nada por guardar la bendita palabra de Dios. Y oyendo estas cosas, ¿qué hacían, hermano? En el 54. Fíjese, hermano, y crujían los dientes contra él, hermano, con coraje, porque no les gustaba lo que les estaba diciendo, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por cierto, se ha dicho de paso, la Biblia nunca dice que Jesucristo está a la diestra del Padre. Siempre dice que está a la diestra de Dios. Y Dios es espíritu, hermanos. No tiene un brazo de carne. Está sentado en el poder de Dios, porque Él es mismo Dios, hermano. Porque le digo que una vez hace muchos años escuché un canto, le digo de paso así: sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre se encuentra Jesús. Así no dice. Ahí hay confusión. Él está sentado en el trono, porque hay un solo trono, en el poder de Dios. Y a su nombre sea la gloria. ¿Y él, quién lo vio aquí, hermano? Esteban. Y el 57. Entonces, dando grandes voces, ¿qué pasó, hermano? Se tapan los oídos, hermano.
Eso no es de que no quiero oírte. No me gusta lo que me dices. No me agrada lo que me estás diciendo. Y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Fíjese, hermano, lo que es no gustarle cuando el Señor nos habla a nuestro corazón, hermano. Pues si nos habla el Señor es por nuestro bien, para que nos vaya bien. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lejos sea que nosotros como cristianos vayamos a tener ese corazón malo. Si nos habla el Señor, gustad y ve que es bueno el Señor, deleítate en Él. Padre, si es cierto, he fallado, he hecho lo malo, perdóname. Porque Dios para eso nos habla, hermano, para arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? ¿Y quiénes somos nosotros? Hay gente que no se va a arrepentir, hermano. Ellos ya no. Pero para nosotros, hermano, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedamos, nosotros, los siervos de Dios, los que somos llamados de Jesucristo, hermano, procedamos al arrepentimiento. Nosotros, hermano, porque sí tenemos cosas, hermano, que quizá hay falta, hermano, que Dios nos ayude a quitarlas. Pero para nosotros, hermanos, la promesa es para nuestros hijos, como dijo ahí Pedro, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero no todos obedecen al Evangelio, no todos obedecen a la fe, hermanos, sino aquellos que están dentro, hermano. Esos son los que tienen que estar arrepintiéndose y arrepintiéndose, porque sabemos que tenemos esa necesidad del perdón de Dios continuamente para alcanzar misericordia, hermanos. Nos habla el Señor. Amén, Señor. Es por mi bien, nos guste o no, se cumplirá su palabra. El Señor, hermano, un día hará lo que dice Mateo 25. Y yo consideraba aquí, primero le digo yo algo, hermano. ¿Qué me gusta a mí? Le dije, Señor, hay cosas, hermano, que me gusta que me digan, pero a mí sí me dijeran, ¿dónde te gustaría estar? Pues a mí en el cielo, Señor, ¿verdad? ¿A usted dónde le gustaría estar? Ahora, si me dicen, ¿te gustaría estar en el infierno? No, lejos sea. Pues ¿a quién le va a gustar estar en el infierno? Entonces, pero aquí es el momento en que nosotros, le digo, tenemos que considerar y meditar, porque si no obramos, hermano, conforme a lo que Dios nos habla, sea yo, sea ustedes, hermano, nos guste o no nos guste, se va a cumplir la palabra del Señor. Y muchos, hermanos, que desafortunadamente se bautizaron. Digo desafortunadamente, no que porque se hayan bautizado, sino porque se apartaron. Y tarde que temprano, hermano, les guste o no, van a ir a pagar la condena. Nos guste o no, hermano, la palabra de Dios se va a cumplir. Y aquí es importante que nosotros entendamos y recapacitemos en lo que Dios quiere que obremos, hermano. Capítulo 25, versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, hermano, y los apartará unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Una vez oí a una persona que decía que un cabrito le gusta andar en la basura, y yo decía, y que es muy rebelde y que brinca mucho. Y una vez estaba viendo así un cabrito que estaba brinque. Y
Y sabe el Señor que querrá decirnos así, pero si es por eso, es porque nosotros somos muy rebeldes, o porque una oveja es muy mansa, eso sí es cierto. Como él fue llamado como oveja, fue llevado al matadero, dice que enmudeció y no abrió su boca, manso, hermanos. Entonces sí debe haber diferencia, hermanos. Dice, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces él dirá, el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Le gustaría estar ahí? Pues sí me gustaría, hermano. Pero, hermano, vamos a poner este ejemplo así, miren. Ahí estamos en tiempo futuro. Nos gustaría estar ahí. Pero si no gusta ahora, fíjense, eso es real, hermano. Si no buscamos ahora la palabra del Señor, no gustamos de lo de Dios, no gustamos de sus mandamientos, no gustamos de su alabanza, no gustamos en lo que se mueve Dios, lo que se mueve en la iglesia, no gustamos cómo queríamos gustar estar allá. ¿Sí me explico, hermanos? Desde aquí tenemos que gustar, hermano. Desde aquí tenemos que deleitarnos en el Señor para poder decir: es que yo me anhelo, es un día estar con el Señor. Me gusta estar con el Señor en la alabanza, me gusta estar en el Señor en la oración, me gusta estar, hermano, en la adoración, me gusta oír su palabra, me hable lo que me hable, me diga lo que me diga, es por mi bien y yo lo acepto y lo recibo. Me gusta que me hable, me gusta esto, pero lo de Dios, así quiero estar un día con Él, me gustaría estar con Él, porque desde aquí ya estoy gustando en el Señor las cosas. Alabamos al Señor Jesucristo. Y dice el 35: porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, y desnudo y me cubristeis, y enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí hay cosas, hermano, que quizá digo: no, es que no me gusta ir ahí al hospital, no me gusta visitar ahí la cárcel, o no me gusta ir a ver a algún enfermo. Y digo: no, es que no me gusta esto, es que no me gusta esto otro, no me gusta. Paz de Cristo, hermano, nos tiene que gustar por misericordia. Yo digo: Señor, yo analizo, digo: ay, Señor Jesucristo, digo, no voy a hacer algo que me esté pasando aquí a mí. Y empieza uno a considerar: me debe de gustar, porque son los mandamientos que Dios nos deja, ¿no?, en su palabra. Qué bonito, hermano, que pueda decir: me gustaría visitar a los enfermos, porque la palabra de Dios les conforta. A mí me gusta orar por ellos. A mí me gusta visitarlos en la cárcel, porque de alguna manera necesitan esa bendición. ¿No es bonito, hermano, que nos guste eso? Tener nuestro gusto en las cosas que el Señor nos manda. Sí, hermano. Pero, ¿qué tal si en lugar de ir a visitar a un enfermo, me dice: mejor no, a mí no me gusta visitar a un enfermo, me gusta mejor la novela, o me gusta hacer esto, o ir al fútbol? ¿O en qué invierto el tiempo? Lo que me gusta, y en lo que le gusta al Señor, que debería gustarme a mí. No invierto, hermanos. ¿Cómo podré decir yo: me gustaría estar con Él, si desde aquí no gusto lo que el Señor quiere que me guste? Y muchas cosas, hermano, hay así, hermanos, que necesitamos considerar todos, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Versículo 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí. Esa parte hasta se me hace fuerte, hermanos. ¿Verdad que sí? Se oye fuerte, hermanos. Ay, Señor, pero así dice, pues. Anatemas, hermano. Eso es maldición. ¿A dónde irán, hermano? Al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. No está preparado para el ser humano, pero pues a alguien a veces no le gusta compartir con Dios. No le gusta dedicarse a Dios, no le gusta servir a Dios, no le gustan las cosas de Dios. ¿Cómo puede estar allá? Tenemos
tenemos que deleitarnos, gustar desde ahora que es bueno el Señor. Y ahí dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. A veces ve la necesidad de alguien y no se conmueve su corazón. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve la necesidad de ser hospedado y no me recogiste. Estaba desnudo y no me diste algo para cubrirme. Enfermo y no me visitaste. Y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te servimos? Y no te servimos, y no te servimos. Como que no entendían, hermano. Y así a veces está uno también, que no alcanza uno a entender, hermano, el grande compromiso que tenemos nosotros. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, los justos a la vida eterna. ¿Cuáles son los justos, hermano? Aquellos que se arrepienten, aquellos que son justificados por la fe en Cristo Jesús, por su nombre, justificados por el justo, perdonados sus pecados y mejorando, buscando que es bueno el Señor. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esta parte es importante, hermanos. Si no, pues de qué serviría? Bendito sea el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6. Bendito sea Cristo. ¿Qué serviría haber dicho un día? A mí me gustaba la palabra de Dios, a mí me gustaban las alabanzas, pero no haber obrado lo que es más importante también. Porque sí sabe que he oído yo, hermano, caminar, y dice, qué bonito, me gustan mucho las alabanzas. Me gusta mucho cuando hablan ustedes. Ciertas cosas, como le digo, sí nos gustan, hermano. Pero mire lo que dice aquí, capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿y qué más, hermano? Que gustaron el don celestial, el don celestial, el regalo eterno, hermano, que lo gustaron, hermano. Lejos sea de abandonar esto, hermanos, algo que nos ha gustado, porque a mí me ha gustado, hermano. Por la gracia del Señor me ha gustado la palabra, me ha gustado, hermano, lo que el Señor me ha hablado. Y en las cosas que le he batallado, yo le he pedido al Señor que me ayude y me ha ayudado. Lejos sea de por alguna cosa que se nos diga, hermano, decir yo ya, mejor ya no voy. Abandonas todas las promesas por algo que no te gustó, por algo que no te cayó bien. No, paz de Cristo, es palabra de Dios y es por tu bien y es por mi bien. Y somos iluminados con la palabra, alumbrados, así como está escrito, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y puede uno gustar y ver que es bueno el Señor. Gusta uno del regalo celestial, hermano, del don celestial, el Espíritu, su fortaleza, su fuerza, su sanidad, su enseñanza, su gracia, su perdón, su misericordia. Y por fin allá, hermano, lo que no hemos visto con nuestros ojos carnales, hermano, pero por fe lo esperamos, es la esperanza de salvación eterna en los cielos con Cristo. Por eso estamos aquí, hemos gustado y fueron hechos participantes o partícipes del Espíritu Santo, que hemos participado de estas bendiciones, hermano. Y así mismo gustaron la buena palabra, les gustó, les agradó y les fue de bendición y las virtudes del siglo venidero. Dicen, y recayeron. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo está eso, hermano?
Nos gozamos, nos gustamos, y qué bonito, y allá otra vez a lo malo, hermano. No, hermano, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe el agua que muchas veces vino sobre ella. Ah, qué bonito cuando llueve. ¿Cómo se pone el campo, hermano, cuando llueve? De una tierra árida, de una tierra que se ve en sequedades, hermano, no se le ve pasto, no se le ve pasto verde, digamos de esta manera, porque hay pasto también seco. ¿Qué pasa cuando llueve, hermano? Empieza a brotar el pasto de aquellos árboles que ya están así agachaditos ahí como por falta de agua. ¿Qué pasa? Empiezan a dar fruto, hermanos, porque beben, hermano, beben esa agua que se les fue enviada, y produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Y cuando usted recibe la palabra, cuando usted gusta de esto, hermano, es una bendición de Dios. Una bendición de Dios, hermanos. Alabamos a Cristo. Por eso le digo, gustemos, hermanos. Sé que hay cosas que nos pueden querer distraer o querer gustar por ahí. No, lejos sea. Sigamos gustando y no vayamos a recaer en cuestiones, a recaer en cosas que no son agradables a Dios, porque eso, hermano, nos va a llevar a condenación, hermano. Nos va a apartar de Cristo y después ya no va a querer escuchar la misma devoción, porque va a haber otras cosas en su corazón que han estado cambiando su vida, y que esas no convienen, hermano. Conviene que la palabra de Cristo sea en nosotros, hermano, la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Por último, vamos a leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Capítulo 29. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios se ha glorificado en su palabra, hermano, porque su palabra es excelente, hermanos. Su palabra es fiel. Capítulo 29, versículo 1 en adelante. Amén, hermanos. Después dijo el rey David a toda la asamblea: a solo Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Hermano, hago una pregunta: ¿a cuántos ha elegido Dios aquí? ¿Es una bendición o no, hermanos? Y dice, digo esto porque Salomón fue, hermano, elegido para ser rey, ¿se sabe? Y sí, saben que la Biblia dice ahora actualmente que nosotros somos reyes y sacerdotes, hermano. Entonces nos ha elegido Dios ¿para qué? Para ser reyes y sacerdotes, hermano. Podemos leerlo, pero no nos alcanza el tiempo. Y sigue diciendo: y es joven y tierno, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para el Señor Dios. ¿Para quién es la casa? ¿Y sabe quién es la casa de Dios ahora, hermanos? Nosotros, hermano. Ahora fíjense: yo empero con todas mis fuerzas, ¿sí dijo así David? He preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y metal para los de metal, y hierro para los de hierro, y madera para los de madera, y piedras uniquinas, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda suerte de piedras preciosas, y piedra de mármol en abundancia. Dice el 3: a más de esto, por cuanto tengo que, hermano. Pero se dice mi afecto. Aquí en esta versión dice: porque tengo mi gusto en la casa. Qué hermoso es tener el gusto, ¿dónde, hermano? En lo que es de Dios, hermano. Su casa, hermanos. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he prestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios.
A saber, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata afinada para cubrir las paredes de la casa. 5, oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los oficiales. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda al Señor? Dice, a ver, yo ya vi esto, ahora ¿quién quiere ofrendar para el Señor? Y lo dice. Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de los tribunos de Israel, tribunos y centuriones, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron de su voluntad. Qué importante, hermanos, de la voluntad de Dios. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro, y 10,000 sueldos, y 10,000 talentos de plata, y 18,000 talentos de metal, y 5,000 talentos de hierro. Bueno, y ahí sigue diciendo, hermano, de su voluntad. Así nosotros, nuestra voluntad también, queremos lo mejor para la casa de Dios. Deleitarnos en los hermanos, deleitarnos en la familia espiritual, no apartarnos de estas cosas, hermano. Yo, hermano, los miro a ustedes y deseo que Dios les bendiga. Yo le pido la oración por mi esposa y por mí, para que Dios nos ayude a seguir adelante y no nos apartemos de esto, hermanos. Que nosotros demos todo, que nuestro gusto esté en el Señor, en su casa, en la familia en Cristo, hermano. Que nosotros podamos deleitarnos en estas cosas, hermano. Recuerdo cuando al rico le dijo el Señor, aquel rico que guardaba los mandamientos: vende lo que tienes y dalo a los pobres para que hagas un tesoro en el cielo. Y aquel rico se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hay cosas que no nos gustan, quizás, hasta para dar a veces, y así podemos poner muchas cosas y muchos ejemplos, hermano, que no nos gustan. Pero miren que aunque a mí no me guste o no le guste a alguien más, la obra del Señor sigue adelante. Porque me guste o no, el Señor cumplirá su palabra.